Y este unboxing lo vamos a hacer en tiempo real. Disculpen, ahí se veía mi dirección. Pero esta es una cosa que ya estaba esperando mucho, porque yo le tengo muchas ganas. Últimamente estas cosas están llegando de mucha calidad y muy buenas. Y quiero ver con qué sorpresas viene esta. Entonces por eso es que hoy es una ocasión especial y por eso estamos abriéndolo. Vean, tenemos aquí de giveaway. Es una placa de acero, de lámina. Y esto es para proteger el piso o la superficie en donde estemos cortando. Tiene una protección que se la vamos a quitar ya que estemos grabando y cortando. Pero quiero que vean cómo viene esta grabadora Atom Stack. Y de hecho los voy a acercar un poquito. Solamente quería que se dieran una idea del tamaño de la caja, porque esta cosa es sumamente potente. Y tenemos que armarla, pero quiero mostrarles todo cómo es que viene, porque es de 30 watts, es muy poderosa y creo que tiene algunas características interesantes. Entonces vamos a sacarla de la caja. Vean, por ejemplo, aquí tenemos un par de rieles que están hechos en aluminio, se ven muy bonitos y vienen protegidos con un plástico como para forrar cuadernos un poquito más grueso. Y este otro, fíjense, tiene un sensor. Este es un sensor de botón que es el final de carrera. Y aquí abajo hay una bolsa con muchos artículos que vamos a poder utilizar para grabar. Llaves, memorias. Vean, estos son acrílicos negros para poder cortarlos o grabarlos. Vienen algunas tablas tamaño carta igual. Vienen todos los tornillos para armarla porque viene desarmada. Vienen bandas, tapas, más tornillos y un lente de repuesto. Eso está muy cool que nos lo pongan. Lente de repuesto, un trapito para limpiar todo, llaves y la memoria, que ya veremos qué es lo que trae adentro. Nuestro cable de comunicación, un cable HDMI, porque pues esta máquina tiene pantalla, ya la verán. Y bueno, vamos a sacar todo porque quiero que vean también. Acá atrás hay una brochita, tenemos esta manguera que por más que la doblemos no se va a deformar y se va a tapar. Tenemos cable de corriente. Este es un extensor que tal vez es para la bomba. No lo sé, ya veremos. Lentes protectores siempre necesarios. Y aquí quiero que vean. Esta es la bomba. Tiene un ventilador. Aquí es nuestro regulador. ¿Lo ven? Podemos encenderla y apagarla. Y de este lado está el cable conector y el cable conector de la corriente eléctrica. Y aquí vamos a conectar el tubo de aire que va a ir hacia nuestra grabadora. Vean qué diferente es esta bomba comparada con las otras que son así como que muy genéricas. Y quiero suponer que se puede conectar directamente a la máquina. Si no se va a encender y apagar manualmente, aunque tenemos esa opción. Ya lo veremos porque eso es importante. Y aquí tenemos un pad para enfocar el láser y vamos a sacar eso que me parece importante. No, antes de ir al láser, vean, tenemos aquí está la tarjeta controladora. Esta es la tarjeta que tiene el botón de apagado. Tenemos el espacio para conectar la electricidad, el cable USB, la tarjeta micro SD, nuestro botón de encendido y un botón de reset. Y por atrás hay una pequeña antena para la conectividad inalámbrica y todos los cables para conectarnos. Pero lo importante está aquí de este lado. Este es el cabezal, nuestro láser. Quiero que lo vean. Qué bonito es. Viene con la tapa. Esta está atornillada. Pensé que vendría imantada o algo así. Pero vean también cómo es esta sección en donde sale el láser y tenemos la asistencia de aire que nos va a ayudar a limpiar el corte. También en esta ocasión lo que hicieron para poder fijar la altura es que tenemos esta perilla que nos va a ayudar a presionarla y de esa forma vamos a pues fijar nuestro cabezal a determinada altura. Tenemos aquí la entrada de aire y prácticamente eso es todo. Y podemos ver que funciona con 24 volts, 4.5 amperes y el poder máximo del láser es de 33 a 36 watts. Así que hay muchísima potencia dentro de este cabezal. Y nada más quiero mostrarles un poquito de lo que hay más abajo, porque me falta una cosa importante que mostrarles. Digo, además de nuestro eje X que ya viene preensamblado. Pero vean, esta es la pantalla para controlar nuestra cortadora láser. Vamos a quitarle este protector. Es una pantalla, me parece que
de 5 pulgadas. Toda se alimenta por HDMI. El mismo HDMI la va a alimentar. Así que pues ya quiero conectarla. Tiene por aquí una pequeña bocina. No sé si sea un buzzer o sea una bocina para reproducir sonido. Pero bueno, déjenme la termino de sacar y la armo. Les cuento cómo es que me fue. Acá tenemos nuestra fuente de poder. 24 volts de salida, 6 amps. Así que bastante capaz esta máquina. Déjenme la armo y les cuento cómo me fue con ella. Muy bien, ya está la máquina terminada. Tengo algunas cosas que decirle. Se ve muy ruda. Todavía no la prendo, ojo, ya la conecté, pero no la he encendido. Se ve muy ruda. Tiene un buen tamaño. Fíjense cómo tenemos de este lado una regla de los 400 milímetros, 40 centímetros. Pero hay unas cuantas cositas que no me gustan. Por ejemplo, si bien creo que va a funcionar bien, otras grabadoras que les he mostrado, Creality, Xtool, tienen un feeling como más... no tan monstruoso, sino que todo está dentro de los brazos. Ustedes pueden ir a ver esos videos. Y siento que yo al armar y ponerle esto estoy como que construyendo una máquina, pues a lo mejor no tan buena. Pero eso sí, para darle mantenimiento va a ser muy sencillo. O sea, no es que sea mala, solamente siento que es como una máquina antigua por estas opciones. Pero si estamos en un ambiente de trabajo, digamos que industrial o de mucho trabajo, pues estas máquinas son para ustedes porque pues simplemente son muy sencillas y tenemos acceso a todo muy rápido para darle mantenimiento. Cambiar las bandas, apretar estos tornillos que siempre las personas graban y se va todo chueco y dicen ¿por qué me pasa eso? Bueno, porque estos tornillos se aflojan. Entonces tener acceso a todos los end stop. Digo, tenemos home, acá está el otro, 30 watts es muchísima potencia, pero cositas así como que pues acá todo es con los hinchos y el tubo que hay que ir a acomodarlo. Se me hace un poco incómodo. Creo que esta máquina sí es para un negocio que esté trabajando en un ambiente con mucho movimiento y que necesitan algo que se le pueda dar mantenimiento fácil y rápido. Pero eso no significa que las otras máquinas más bonitas sean malas, solo sí creo que es más industrial. Ahora, algo que no me gusta son las patitas, porque si yo le meto una cama de corte, que bueno, ya está, digamos que calibrada a la altura para poder meterle un honeycomb y poder trabajar, pero si yo necesito, pues no sé, ponerla un poco más alto, no le puedo ajustar las llantitas, las patitas tan fácil, pero de nuevo ya tiene la altura suficiente para que entre el honeycomb. Entonces no sé si estoy siendo muy exagerado o no. Me gusta mucho en cuanto a lo que creo que va a poder hacer. El cómo se ajusta a la altura me parece ideal, porque aparte no es que el tornillo llegue hasta atrás y presione la placa trasera, sino que tiene aquí una pieza de aluminio, la ven ahí, esta de aquí, que es la que pues presiona todo para mantenerlo en su sitio. Así que eso está muy bien diseñado. Pero otra cosa que a mí no me gusta, pero de nuevo es por el tamaño de los proyectos que hago, es que la bomba la prendemos manualmente y desde aquí la ajustamos, ¿ok? No se enciende cuando encendemos la grabación. Si ya se detiene, se apaga la bomba. No, cuando acaba de cortar, esto va a seguir encendido y no se va a detener. Tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Ahí ustedes decidan. Yo solamente les muestro esto, pero lo que sí me gusta es cómo está diseñado esto. Se ve muy diferente esta máquina. Y vamos a encenderla, porque eso sí, la pantalla, yo pensaba que se le iba a poner una base o algo, pero no. Esta es una pantalla que se pega por medio de imanes, ¿vale? Entonces ahorita este se lo voy a dejar. De hecho vamos a cortárselo, a ver. Vamos a bajarla aquí al aire. Listo. Y ahora sí vamos a encenderla para ver qué información nos da la pantalla. Ojo, aquí está el cable de alimentación que viene desde allá abajo, pero estoy utilizando la Y para alimentar la máquina y para alimentar la bomba de aire. Ok, así que nada más ahí para que sepan cómo es que va toda. Tengo que cortarle estos hinchos, pero bueno, ahorita se los voy a dejar así. Vamos a encenderla. Vimos ahí que la pantalla parpadeó
Laser creates more possibilities, ¿vale? Y quiero suponer que esta pantalla es una pantalla touch. Sí, es una pantalla touch. Tenemos el tono, tenemos esos lenguajes y va a leer los archivos de la memoria. No hay muchos settings que configurar, la verdad, pero vamos a meterle la memoria para ver qué es lo que tiene cargada. Ok, ya le metimos la memoria, vamos en Curve y tenemos aquí 2 milímetros, Plywood, Card Butterfly y Cutting Dog, ok. Entonces ahora sí ya tenemos más información de acuerdo a esa cosa que queremos cortar o grabar. Y vean, tenemos un láser que no es tan potente, es un láser que nos va a decir cuál es la posición del cabezal. Eso está bueno. Entonces vamos a buscar el center point, va a cargar el archivo y vean, ya se movió para encontrar el centro de la pieza. Podemos darle en Home y va a regresar hasta sus finales de carrera. Y ahí es en donde vamos a poder pues empezar. Homing Success. Vamos a ver el contour, toda la orilla de la pieza que queremos grabar. Esta es una pequeñita que, como ya hice home, se va a grabar aquí. Si yo quiero, puedo moverla y entonces ahí yo le pido que haga el contour y lo va a hacer allá. Diferentes formas de trabajar la máquina grabadora láser. Si lo vamos a trabajar todo ahí, no hay que moverla. O si vamos a estar repitiendo una tarea y no queremos tener fallas de que a lo mejor la movimos un poquito, entonces hacemos home y nuestro diseño lo ponemos pues en otra parte o aquí mismo en la esquina. O también hacemos home si es una pieza muy grande la que vamos a grabar. Entonces creo que eso está cool. También podemos jugar con el movimiento, ¿lo ven? Aquí podemos elegir la cantidad de movimiento que podemos hacer y podemos irla recorriendo para ajustar el lugar en donde tal vez queremos que empiece a trabajar. Así que vamos a empezar a grabar algo. Ahora, para medir la altura tenemos esto. Si nosotros le quitamos la protección, esto nos va a ayudar a medirlo de esta forma, a medir esa separación. Pero si estamos utilizando la protección, esto es lo que nos va a dar la altura. De hecho, aquí tenemos una imagen que nos dice cómo es que podemos medir ese foco o esa separación. Así que ahorita está súper alto, pero le quiero poner el honeycomb para poder cortar algo y pues empezar a probarla. Así que denme un segundito. Bien, el honeycomb que tengo está un poquito más grande. Le puse la placa que yo tengo porque no voy a utilizar esta. Digo, ya tengo esta auto usada. Así que denme un segundo. Voy a ajustar la altura y a centrarlo para grabar lo que viene aquí y también para cortar a ver qué tal lo hace con esos archivos de muestra y después hacemos algo nosotros. Muy bien, vamos a darle. Wow, debo de decirles que estoy sorprendido. Me encanta que desde la pantalla la puedas ajustar. Aquí empecé con mucha potencia y muy baja velocidad. Después traté de ajustarla en vivo, le bajé demasiado la potencia y la velocidad seguía igual. Así que decidí subir bastante la potencia pero aumentar la velocidad. Y vean nada más. Esta es pues la pieza de ejemplo que nos dan para hacer un grabado. Y la verdad es que sí se nota que sean 33 watts. Porque esta pieza pequeñita la hizo rapidísimo. Entonces sí importa mucho el hecho de que tenga más potencia para poder grabar más rápido. Ahora lo que vamos a hacer son pruebas de corte que la verdad estoy seguro que va a cortar todo sin problema. El acrílico, vamos a poder grabar en metal, etcétera. Y yo creo que lo importante es el uso y para quién va dirigida esta máquina. Pero bueno, vamos a seguir haciendo esas pruebas y les sigo platicando qué pienso de ella. Pero muy cool. Muy bien. El que sigue.
¡Ja! Ya terminó de cortar el perrito. Al principio me olvidé de encender la bomba de aire, pero vean, justo aquí en donde empezó a cortar es donde me olvidé de encender la bomba de aire, pero de ahí en fuera, vean qué rápido cortó eso. De hecho me atreví a dejarlo en tiempo real para que viesen qué rápido cortó esto. Digo, es madera de 2 milímetros, pero aún así fue bastante rápido. No tengo un honeycomb, por eso por atrás se alcanza a manchar un poco, pero vean nada más. Obviamente aquí se concentra el calor porque es muy fino ese corte, lo ven, es pequeñito, pero creo que para cortar, o sea, esta cosa para trabajar es un monstruo. Así que vamos a ponerle a hacer algo un poquito más grande para sacar pues mis comentarios. Bien, antes de continuar vamos a ver qué es lo que hace la aplicación. Ya la instalé, se llama AtomStack, está dentro de Google Play. Vamos a abrirla, vamos a agregar el dispositivo. Ahí están todas las máquinas que tienen. Estos modelos de arriba, el A6 Pro, A12 Pro y todos esos me gustan. Pero ahorita nos vamos a la A30 Pro. Fíjense, hay A40 Pro. 40 watts es bastante. Pero bueno, vamos a agregarla, vamos a configurar el Wi-Fi. Y para conectarnos a la grabadora, el password es del 1 al 8. Nos dice que ya está conectado y sin internet, pero vamos a regresarnos a la aplicación para que nos aparezca el dispositivo. Ya apareció y vean, ahí tenemos el A30 Pro, grabadora en línea. Y vamos a empezar, fíjense, aquí abajo tenemos el tamaño 400 x 400 y podemos crear algo nuevo, sacar una fotografía directamente, crear carpeta. Aquí hay un historial de lo que hemos hecho a partir de la aplicación, pero lo que yo voy a hacer es, vamos a crear, yo lo que voy a hacer es dibujar un cuadrado. Vean todas las opciones que tenemos: firma, imagen, máscara, código QR. Tenemos ahí algunas figuras prediseñadas, o podemos dibujar con la mano, podemos ingresar un texto. Yo lo voy a dejar así en color negro y pues lo vamos a hacer en grande. Vean, podemos cambiar el ángulo, podemos seleccionar qué material es el que vamos a grabar. Digo, estoy haciendo solamente un cuadro muy sencillo. Y al dejarnos elegir el material, pues vamos a saber qué tanta potencia vamos a utilizar. Ya están, digamos que precargadas las potencias y las velocidades. Así que vamos a poder guardar esas configuraciones. Vamos a darle en siguiente. Tarda un poquito en procesar. Y ya estamos en la página de control, en donde vamos a poder pues controlar nuestra grabadora y empezar a grabar. Lo que sí estoy viendo es que como que no hay muchas opciones. Por ejemplo, si yo tengo aquí un cuadrado, no tengo opciones para volverlo solamente líneas. Yo puedo pues combinarlas y hacer algunas cosas acá. Creo que funciona más para hacer grabados más que cortes. Vean, tenemos aquí el logo de nada que hacer. Vamos a darle en grabar. Y vamos a tratar de grabar esto. Pero ahí está la aplicación, sencilla, nada del otro mundo. Creo que es más fácil de utilizarla para hacer grabados de cosas que ya están prefabricados. Pero aún así está interesante que se pueda conectar así. Oh. Creo que me pasé de potencia con esto. Y se detuvo para pues no provocar un incendio porque detectó una flama, ¿lo ven? Pero vamos a ponernos más locos. Este es un disco duro. Vamos a grabarlo, es aluminio. Debería de poder hacerlo. Muy bien, vamos a grabar mi disco duro. Esto ya lo estoy haciendo con Lightburn, así que ojalá y lo haya calculado bien. See the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor. Don't treat me like a neighbor. Bien, quiero que vean nada más este grabado hecho en aluminio. Vean cómo este es el grabado original que tiene el disco duro y se ve exactamente igual al de nada que hacer. Se ve muy bien. Esto lo hice a 8000 milímetros por metro y un poder de 60. Entonces, para la mitad de potencia y a esa velocidad, creo que lo grabó sumamente bien. Ahí está mi grasa rellenando los huecos, pero sigue estando esto grabado. Y vamos a mojarlo con babita y vamos a dejar que se seque y se vuelve a ver. ¿Lo ven?
Así que este es un monstruo, de verdad tiene muchísima potencia y la definición me parece que es muy buena. ¿Qué piensan? Vamos a hacer una última prueba, ya que nos dice que puede cortar de una pasada 9 milímetros de MDF. El MDF es un poquito más difícil de cortar porque es más denso y tiene pues una especie de pegamento ahí adentro. Este es un MDF de 13 milímetros, pero vamos a hacer una prueba rápida. Siempre lo utilizo para probar los cortes. No he podido cortarlo con ninguna de una sola pasada. Quiero ver cómo le va. A lo mejor sí necesita 2 pasadas, pero creo que le va a ir bien. Así que vamos a ponerlo aquí y vamos a hacer una prueba de corte. La velocidad está puesta en 1000 milímetros por minuto y estamos al 100% de potencia. Vean, hizo un corte con esa velocidad que ustedes vieron. Con la ayuda de una aguja puedo decirles que hizo un corte como de 1 milímetro. Voy a volver a poner esto. Vamos a hacerlo a la mitad. 500 milímetros por minuto, potencia 100%. Ahí les va. Vamos a ver qué tanto bajó ese corte. Sí, fue un corte un poco más profundo. Yo creo que habrán sido... Está casi igual, 2 milímetros. Sí, no cambia mucho. Vamos a ponerlo más lento ahora sí, para tratar de cortar la pieza. Estamos a 50 milímetros por minuto, 100% de poder. Y tengo toda la salida del aire al máximo. Acuérdense, ahorita estamos utilizando la fuerza bruta, así que no creo que sea un corte muy fino. Seguramente con más pasadas podemos hacer un corte más fino, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, vemos que sale todavía un poco de humo. Vamos a dejar que se lo lleve ahí mi extractor. Y quiero que vean, no alcanzó a llegar al otro lado, pero vean que sí hay una muy buena profundidad en lo que pues se cortó. Vamos a decir que esto, digo, lo estoy haciendo así como que muy mal, pero de una sola pasada cortó unos 7 milímetros más o menos. Entonces sí creo que lo puede hacer. Esta pues siempre la tengo allá afuera, está un poco húmeda, entonces eso también provoca que le cueste más trabajo cortarla, pero creo que sí es muy capaz esta. Por lo menos sí se siente que sea de 33 watts, 30 watts. Está interesante. Obviamente para hacer cortes limpios, pues bueno, lo estoy haciendo aquí encimado y pues sería ideal poder hacerlo en más pasadas para que se vaya desgastando y vaya cortando bien, pero aún así creo que pues está interesante. Se supone que con esto también podemos grabar acero inoxidable, que esa es la última prueba que quiero hacer antes de platicarles qué pienso sobre ella. Para grabar acero inoxidable tengo yo este cuchillo que bueno, ya se rompió. Como pueden ver, se usó mucho tiempo y pues no se ha oxidado. Todo esto es mugre. Aquí tiene un poco de cosa ahí que la verdad no sé bien qué sea, pero lo voy a poner ahí. Voy a hacer nada más unas pequeñas líneas o algo ahí sencillo, a lo mejor el logo de nada que hacer, para ver si lo podemos grabar aquí y pues cuánta definición nos puede dar. Vamos a ver. Muy bien, vamos a tratar de grabar acero inoxidable, 300 milímetros por minuto, 100% de poder. Muy bien, ya terminó. Vamos a agarrar esto. No lo centré muy bien, pero quiero que vean ese grabado, cómo quedó. Debo de decirles que sí se siente cómo mordió el metal. O sea, sí, creo que hasta, según lo que dice el fabricante, es que sí podemos cortar algo o algo de metal, digo, de acero muy delgado, y creo que sí. Vean cómo pues esto se atora. Se ve un poco sucio, pero bueno, se puede limpiar. Creo que sí hay buena definición, pero acuérdense, a más potencia se pierde la definición. Digo, esto lo pude haber hecho en más pasadas, con menos potencia, pero quería ver qué tan capaz era de grabar el acero, y puedo ver que lo hizo muy bien. Así que por ese lado estoy encantado. Fue esto muy profundo. Se supone que no va así, es como que, o sea, hay que calcularlo para que sea más o menos así. Y acuérdense, también podemos hacer grabados de colores, ya saben, ajustando las velocidades y las potencias. Entonces, no sé, esto está muy poderosa esta máquina. Vamos a platicar sobre ella. Muy bien, vamos a platicar sobre la Atom Stack X30, porque
Creo que esta máquina es para alguien que está en un taller, alguien que está manufacturando muchas piezas, que está haciendo corte y que el tiempo es muy valioso. Creo que una máquina con tanta potencia sí necesita tener un poquito de más conocimiento o experiencia para ir ajustando las velocidades y las potencias del láser. Estoy impresionado con las capacidades que tiene. Yo pensaba que no iba a ser como que tan potente, porque a veces nos dicen una potencia y no lo es, pero comparado con muchas otras máquinas, creo que está muy bien. Ahora, si siento que es una máquina para mí, yo creo que no, porque aquí en el estudio de Nada que Hacer, usualmente no necesito tanta potencia, necesito cortar cosas más sencillas, grabar cosas más pequeñas, y la velocidad no es tanto un problema para mí. Yo creo que soy un poco más sencillo. Esto es para trabajar así como que duro, en serio. Y lo mejor de todo es que los ejes se pueden cambiar por unos más largos para hacer la cama pues prácticamente del largo que ustedes quieran. Atomstack vende las extensiones para que ustedes la dupliquen, pero si ustedes consiguen estas extrusiones, pues simplemente es hacerle los barrenos y hacerla tan larga como ustedes quieran. Solamente hay que ponerle otras correas. Pero eso es lo padre de estas máquinas, que son fáciles de darle mantenimiento, son fáciles de manejar, tiene Wi-Fi. Podemos conectarla por Wi-Fi. Ahí abajo les voy a dejar un video con instrucciones sobre cómo conectar esta máquina vía Wi-Fi, tanto a Lightburn como a Láser GRBL. La aplicación sí está un poquito limitada, pero si queremos hacer trabajo repetitivo desde el teléfono se puede hacer. La pantalla está muy padre. Me gusta que sea touch. No hay muchas funciones tampoco que podemos hacer ahí, pero de nuevo, si estamos haciendo trabajos repetitivos, con la pantalla tenemos una forma de trabajar más intuitiva que estar dependiendo de la computadora. Y creo que eso es algo muy importante. Cuando se tiene un lugar de trabajo y se hacen muchas piezas que se repiten, pues el tener esta clase de pantallas que te dejan tanto repetir las tareas como ajustar en tiempo real la salida, es decir, la velocidad y la potencia, es muy útil. Es como en una impresora 3D que la puedes ajustar en tiempo real. Eso está muy bueno, porque si utilizamos por ejemplo Lightburn, pues no se puede cambiar, hay que detenerlo, cambiar los parámetros y volver a empezar. Así que es muy capaz, pero sí tómenlo en cuenta, ya que no todos necesitamos tanto poder. De hecho no tiene sentido, ¿saben? Pero bueno, ustedes evalúen, por eso es que les muestro todo esto para que ustedes puedan elegir. Si tienen alguna duda, cuéntenme allá abajo en los comentarios. Acuérdense, esta máquina va a estar ahí en la tienda de Nada que Hacer a un menor precio, y ahí mismo les dejo el enlace en donde la pueden pedir en línea. Cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.